y, y preferible que esos minutos que yo hable, aprovechar que hable Rubén, no sin antes agradecerte, Rubén, como siempre, tu disposición para tus pláticas tan interesantes. Muy agradecidos todos y en nombre de Gustavo, todavía más agradecidos. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema actual. Es el último conflicto en Gaza entre el grupo terrorista Hamas y las Fuerzas Armadas israelíes. Vamos a empezar a descubrir el conflicto primero y después vamos a ver algunos por qué pasó. Tratamos de entender por qué pasó el conflicto, cuáles son lo que está atrás de las noticias que vemos en la televisión y el radio, etcétera. Entonces, para empezar, quisiera introducirles la misma franja de Gaza y una pequeña historia de esta franja. Como ustedes pueden ver aquí, en un poco más, en color más brillante, es la franja de Gaza. Al sur tenemos Egipto, aquí está la frontera actual entre Egipto y Gaza, y toda esta parte al norte y al este es Israel. Bien, entonces la franja de Gaza al principio era parte del Imperio Otomán, que se acabó en la Primera Guerra Mundial con la derrota frente a los aliados. Después, posteriormente, ha sido parte de Egipto. Egipto controlaba toda esta franja de Gaza y era parte de Egipto. Acuérdense que en 1967 hubo la guerra de 6 días con Israel. Israel conquistó esta franja de Gaza de Egipto y era parte de Israel. Hubo bajo del control de Israel. Eh, Nada más quiero decirles que en esta época de pocos años, cuando estaba bajo el control de Israel, había una relación muy cordial entre los ciudadanos de la Franja de Gaza y los ciudadanos israelíes. Quiere decir, a nivel de ciudadanos, de pueblo, había relaciones excelentes de amigos. Muchas personas de Israel iban a Gaza a comer porque hay una comida excelente, comida árabe excelente. Iban a arreglar sus coches porque era mucho más barato en Gaza, los talleres mecánicos que en Israel. Entonces hubo un intercambio económico, cultural, de comida, de turismo, de todo lo demás, en una forma bastante intensiva. También quiero decirles que quien controlaba esta franja de Gaza era el ejército de Israel. Entonces, esta época terminó cuando Israel decidió unilateralmente salir de la franja de Gaza y entregársela a la autoridad palestina. La autoridad palestina es la autoridad que controla Cisjordania, la parte que vamos a ver después. A ver si encuentro un mapa acá. Esa es la parte de Cisjordania, más o menos. Entonces, en esta época también controlaron Cisjordania y Israel salió unilateralmente. También les quiero acordar que todo lo que ustedes ven acá con manchas azules eran kibutzim y aldeas israelíes de agricultura que eran muy, muy exitosos. Cultivaron flores y cultivos para exportar a Europa en épocas de invierno. Los meses de diciembre, enero, febrero, toda Europa, bueno, parte de Europa se abasteció con tomates, con flores, con todos muchas hortalizas que producieron estos kibutzim israelíes en la franja de Gaza, porque el clima es caluroso y se puede producir durante 12 meses por año.
Entonces era una actividad económica muy interesante. Pero el gobierno de Israel decidió retirarse de la franja con una resistencia increíble de los colonos israelíes en esta franja. Hubo enfrentamientos entre el ejército de Israel y los colonos israelíes que estaban sentados allá, pero al fin se desocupó. Y se le entregó a la autoridad palestina, que era la autoridad que representa los intereses de los palestinos en la Cisjordania y en Gaza. Bueno, eso era una época también muy corta. En el año 2006 hubo elecciones en la Franja de Gaza. Y también tengo que decirles que cuando nosotros hablamos del pueblo palestino, es algo que no existe. Es un pueblo virtual que la gente en el occidente, como no conocen la mentalidad tribal de los tribus en Medio Oriente, que ya hablamos de ellos, para ellos el pueblo palestino es un pueblo monolítico, homogéneo, de un solo pueblo como el mexicano y como cualquier otro pueblo nacionalista, pero no es así. El pueblo palestino son clanes, son tribus que están peleando entre ellos. No es una cosa que nosotros en el occidente pensamos o lo que se representa en las noticias y los diarios. Entonces les cuento que hay unos 12 o 13 diferentes tribus en Gaza. En Cisjordania hay más todavía, pero hablamos de la Franja de Gaza. En 2007, por presión del occidente, Europa, Estados Unidos, que hay que tener democracia, que es la única manera de gobernar, que es justa, que es, digamos, moral, etcétera, etcétera. Pero todo eso según nuestros valores morales donde nosotros crecimos y aprendimos. Pero esos valores no son muy aptos para esta zona. Entonces, ¿qué sucedió? Que con la presión del occidente declararon elecciones democráticas, entre paréntesis, en la Franja de Gaza. Y quien ganó las elecciones, sorprendentemente, era el grupo terrorista Hamas. Ellos ganaron, imagínate, 74 escaños de 132 del Parlamento de Gaza, en forma democrática. Ahora, ¿cómo eran las elecciones? Nadie sabe. Si hubo fraudes o no, nadie sabe. Sí se sabe, pero oficialmente nadie sabe. Bueno, ganaron las elecciones. La autoridad palestina, que es la autoridad oficial de todos los palestinos, aparentemente de todos los palestinos, perdió. Y en unos meses hubo una matanza terrible de los funcionarios de la autoridad palestina que estaban en el gobierno en Gaza. Los demás sacaron y tenían que huir para regresar a Ramallah, a Cisjordania, de donde eran originalmente. Y el grupo de terroristas de Hamas empezó a controlar en forma de terror toda esta franja de Gaza. Y la franja de Gaza hasta hoy en día está controlada por el grupo de Hamas. Y les cuento que no tiene nada de democracia, es un régimen de terror. Cualquier grupo que objeta a este gobierno o cualquier persona que objeta a este gobierno desaparece en el peor de los casos, o en el mejor de los casos se queda en la cárcel para toda su vida. Y su familia sufre consecuencias, etcétera. Quiere decir, son un régimen realmente de terror. Y esta es la situación hasta la fecha. Hoy día Gaza está controlada por este grupo. Bien.
punto aparte, Israel, el conflicto israelí con Hamas es una larga historia de enfrentamientos bélicos. Este último era el número 4. Y durante todos estos años, desde 2007, hubo enfrentamientos bélicos, unos periodos de cese de fuego, no de paz, de cese de fuego, y otro conflicto bélico, otro cese de fuego, y este es el número 4. No es el primero ni va a ser el último. Por la sencilla razón que jamás en su constitución no reconoce la existencia del Estado de Israel. Y su objetivo primordial y principal es destruir el Estado de Israel. ¿Por qué? No porque judíos o no judíos, porque Israel representa todos los valores de la cultura occidental, por ejemplo, de igualdad de géneros. En la sociedad tribal de esta zona, la mujer no es igual al hombre. La mujer es una propiedad del hombre como cualquier mueble de su casa. Esa es la mentalidad y no lo vamos a cambiar con una ley. Por ejemplo, el derecho de los homosexuales es algo que no se puede ni mencionar allá, porque ahí los matan. En fin, son valores tan distintos a la cultura occidental que no pueden aceptarla. Ahora, como Israel representa en todo este espacio de Medio Oriente, la gran mayoría son musulmanes, la sociedad se rige según estas reglas. Israel es la única excepción. Como representa todos esos valores inaceptables de la sociedad occidental, el objetivo primordial de Hamas, y no solamente de Hamas, es eliminar la influencia venenosa de la cultura occidental de Medio Oriente, de tierra musulmana. Y eso hay que entender muy bien el concepto y la manera de pensar de esas personas. Y lamentablemente, los europeos, los americanos, nosotros, los occidentales, no lo entienden. Y por eso no hay soluciones reales al conflicto. Están inventando cosas virtuales que no tienen ningún asentamiento en una realidad de la región. Eso es un punto que hay que entenderlo. Entonces, otro punto importante, que el grupo de Hamas es parte de lo que llamamos los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes es un movimiento religioso que nació en Egipto, aquí abajo en Egipto, en Ismailía, después de la Primera Guerra Mundial, cuando los colonialistas europeos dividieron el Medio Oriente de zonas de influencia de Francia e Inglaterra prácticamente. Entonces hubo un movimiento de los hermanos musulmanos, un señor que se llamaba Mohammed bin Bana, que querían eliminar toda la influencia occidental en tierra musulmana, todos los valores que acabamos de decir que no son aceptables, y también la influencia política de su presencia en Medio Oriente, el mandato británico sobre la parte sur de Egipto, Jordania, donde está Israel, y el mandato francés sobre Siria, Líbano, dividieron y repartieron el Medio Oriente entre ellos. Entonces, los hermanos musulmanos Hamas es parte de los hermanos musulmanos. Entre paréntesis, Erdogan de Turquía es también un clérigo que estaba educado
bajo los principios de los hermanos musulmanes. Y los principios son erradicar la influencia occidental del Medio Oriente, regresar a un califato mundial controlado y de musulmanes, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, yo creo que con eso podemos terminar la introducción y empezar a hablar del mismo conflicto. El conflicto, el último, empezó cuando Hamas aprovechó unas 4 circunstancias que sucedieron en el mes de junio del último año, de ahora, hace poco tiempo, y con eso aprovecharon incendiar un conflicto para que sirva sus intereses. Y ahora vamos a ver cuáles son sus intereses. Ahora, la primera circunstancia es la siguiente. Mahmoud Abbas, este señor, es el presidente de la autoridad palestina. Es el gobierno legítimo, aparentemente, de todos los palestinos. Pero ya vimos que los palestinos de Gaza se separaron de este gobierno y se pusieron otro gobierno. Ahora, este gobierno está controlando todo lo que es la Cisjordania, la parte que está entre Israel y el río de Jordán. El señor, según la constitución de esta autoridad palestina, hay elecciones cada 6 años. Pero los últimos 15 años no hubo elecciones en la autoridad palestina. Otra vez, después de una presión del Occidente de tener elecciones democráticas y todo lo demás, porque otra vez siguen con la ignorancia que se puede aplicar sistemas democráticos y sistemas de política que están aptas para el Occidente. Este Mahmoud Abbas canceló las elecciones que estaban previstas para este mes de junio pasado. ¿Y por qué lo hizo? Porque entendió perfectamente que hay un gran riesgo que militantes de Hamas, los mismos que están en Gaza, pueden ganar las elecciones en Cisjordania y apoderarse de Cisjordania de igual manera como se apoderaron de la Franja de Gaza en 2006. Ya hubo un precedente histórico. Entonces, con la aprobación de Estados Unidos, porque no se hace nada sin Estados Unidos, le autorizaron cancelar las elecciones. ¿Ok? Jamás, vamos a ver cómo aprovechó este hecho para sus propios objetivos políticos. Entonces, el primer hecho que coincidió era la cancelación de las elecciones por parte de Mahmoud Abbas. Ok. El segundo era, el mes de junio es el mes de Ramadán. Ustedes conocen que el mes de Ramadán es un mes sagrado para los musulmanes, es un mes donde se ayuna durante todo el día, se come solo de noche, etc. Es un mes muy sensible de punto de vista religioso. Y esta era otra circunstancia que se acumuló en el mes de julio. La tercera era unos disturbios que sucedieron entre religiosos judíos ortodoxos y palestinos en Jerusalén, porque, bueno, no entramos en detalles, pero los judíos se subieron a la parte donde está la mezquita y se empezaron a pelear con palestinos, en fin. Hubo unos enfrentamientos que suceden de vez en cuando, cada cuando, entre palestinos e israelíes en Jerusalén.
Acuérdense, eso era la tercera circunstancia. Y la cuarta circunstancia era un conflicto inmobiliario, otra vez, entre palestinos y judíos, en un barrio judío de Jerusalén que se llama Sheikh Jarrah en árabe o en hebreo, bueno, no importa. ¿Qué pasa aquí? El asunto es muy complicado. Durante el Imperio Otomano, vivieron en la ciudad vieja de Jerusalén judíos, musulmanes y cristianos. Todos vivieron allá bajo la tutela del Imperio Otomano. Y había propiedades que los judíos compraron del Imperio Otomano. Había otras propiedades que compraron musulmanes, árabes, y había otros que eran propiedad de los cristianos, como la iglesia famosa donde nació Jesús. Ahora, Jerusalén tenía varios judíos, varios musulmanes y varios cristianos. En 1948, cuando hubo la guerra de independencia de Israel, ahora la vamos a ver, los jordanos conquistaron toda la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo en barrio judío, destruyeron las sinagogas y expulsaron a todos los judíos del barrio. Y desde 1948 hasta 1967, en la Guerra de 6 días, todo Cisjordania y todo que incluye Jerusalén estaba bajo del control de ¿quién? De Jordania. ¿Ok? No había judíos en Jerusalén antigua. Fueron expulsados. Entonces, durante estos 19 años, árabes musulmanes ocuparon propiedades que eran de judíos en la época otomana. ¿Ok? Bueno, llegó la guerra de 6 días. En 1967, 19 años después de la guerra de independencia, los judíos reconquistaron la ciudad de Jerusalén, incluyendo la ciudad antigua, el barrio judío antiguo, etcétera, etcétera. Entonces, judíos que tenían los documentos de propiedad, ¿sí? De estas propiedades, empezaron a reclamarlas y dijeron, eso era de mi abuelo. Durante 19 años, es verdad, los musulmanes, los árabes estaban allá, pero ahora reclamamos nuestros derechos de esas propiedades. Bueno, no voy a entrar en más detalles, pero para resumir, hay un conflicto inmobiliario en esta zona porque hay reclamos de árabes y judíos a la vez, reclamando la misma propiedad. Y los juzgados en Israel están llenos de casos así, que están juzgándose en los juzgados. Bueno, entonces estos eran los 4 circunstancias para empezar el conflicto. Porque muchas personas preguntan, ¿por qué empezó ahora en junio pasado este conflicto tan sangriento? Entonces, eso fueron las circunstancias. Ahora hablamos del mismo conflicto, 2, 3 palabras para que los conozcamos un poco mejor. El conflicto empezó por Hamás, porque ya vimos que tenía 4 circunstancias a su favor para empezar el conflicto. Entonces, ellos lanzaron 7 misiles de largo alcance desde la franja de Gaza hacia Jerusalén. Imagínense. Estos 7 misiles llegaron y explotaron en Jerusalén. Y después, durante 11 días de enfrentamientos, lanzaron otros 4,300 misiles en total
quiere decir una cantidad increíble de misiles que fueron lanzados contra Israel. Ustedes deben de conocer estas famosas fotos o imágenes donde ven el cielo como la película La Guerra de las Galaxias. Quiere decir, el cielo de Israel estaba iluminado por misiles que llegaron, 4.300 misiles que llegaron todas las noches hacia a ciudades de israelíes con destrucción y muertes, etc. Nada más les digo que jamás tenía al inicio del conflicto 22,000 misiles en Gaza. 22,000, de los cuales lograron lanzar 4.300. Aquí vemos todos los famosos misiles que tienen ellos, los 22,000 que tenían en Gaza. Algo peculiar que vamos a mencionar en un momento es esto. ¿Qué ven en esta imagen que es un poco extraño? Fíjense en la imagen. Aquí vemos los misiles, pero ¿dónde están ubicados? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué hacen estos niños? Jugando. Están Exacto, observando, están jugando. exactamente. Quiere decir, es un punto importantísimo que hay que entender. Jamás esconde los misiles en lugares civiles. Esa es una casa normal, pero normal, en la franja de Gaza, con niños jugando alrededor, pero al lado de la casa ya hay preparados 2 misiles para ser lanzados a Israel. Y ellos lo hacen igual en hospitales, fíjense, en escuelas y en otros edificios civiles de gente normal, hasta en barrios de lujo de la Franja de Gaza. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hay una cantidad enorme, 22,000 misiles que estuvo dentro en la Franja de Gaza, escondidos y preparados para el lanzamiento. Ahora, aparentemente la Franja de Gaza está aislada. Fíjense otra vez. Al sur tenemos Egipto, al este tenemos todo lo que es Israel y al norte, y al oeste tenemos el mar Mediterráneo. Pero a pesar de todo eso, les cuento que los grupos terroristas están contrabandeando misiles desde un país que se llama Irán. Los iraníes están apoyando al grupo Hamas en su lucha contra Israel, porque esa es la manera de Irán a pelear contra Israel, a través de lo que llamamos proxies. Vemos la Hezbollah en Líbano, vemos otros en Siria, etc. Irán, en vez de pelear directamente con sus enemigos, con Israel, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, ellos fomentan grupos terroristas que están financiados y apoyados por Irán, y con estos grupos están ellos atacando a sus enemigos. Lo hemos visto en Yemen, cuando ellos atacan a Arabia Saudita. Los hemos visto en Líbano, cuando atacan a Israel. Y ahora lo vemos en Hamas, que está en Gaza, pero está atacando a Israel. Eso es un modus vivendi de Irán. Bien. Entonces, lograron contrabandear una cantidad enorme de misiles y componentes para producir estos misiles. Hoy día ya tienen fábricas subterráneas, lo que nosotros llamamos el metro de Gaza. ¿Y qué es el metro de Gaza? El metro de Gaza es un sistema de túneles que costó y cuesta billones, miles de millones de dólares
que están usando Hamas con dineros de apoyo para la población, los están gastando en construir túneles bastante avanzados, vean, con cúpula de concreto y todo lo demás, en donde bajo de la tierra ellos tienen fábricas de misiles, tienen lugares de almacenamiento de misiles, tienen búnkeres donde tienen sus lugares donde están manejando toda la guerra y todos los conflictos con Israel. Entonces, ese es el sistema, el famoso sistema de metro underground de Gaza. Y ustedes ven que está lleno, repleto, toda la franja de Gaza está implantada por túneles submarinos, subterráneos, donde tienen toda la infraestructura bélica que podemos ver aquí. Una parte son los misiles. Ahora, el conflicto causó pérdidas en vidas y en daño tremendo en las dos partes. Aquí podemos ver una casa en Israel que fue destruida por misiles que fueron lanzados de Gaza. Aquí podemos ver otra casa en Israel completamente destruida por misiles de Gaza. Por otro lado, Israel bombardeó con bombas de alta precisión no lugares civiles, sino lugares donde el grupo terrorista Hamas tenía sus comandancias o lugares de abastecimiento o fábricas o lugares donde almacenaban misiles, en fin, objetivos bélicos, pero sí hubo daño colateral, hubo personas civiles que murieron y sufrieron sin que tiene nada que ver con este conflicto. Bien, aquí podemos ver otros, los bombarderos de Israel. Quiero mostrarles algo más. Entonces, hubo daño colateral de dos lados. Y la verdad es que el daño que pasó en Gaza es mucho mayor que el daño de Israel, porque Israel tiene sistemas de defensa, misiles contra misiles. La cúpula famosa se llama la cúpula de hierro, donde misiles se lanzan contra los misiles que fueron lanzados, contra los 4.300 misiles que fueron lanzados. Y esos misiles que llegan de Israel están destruyendo los misiles de Hamas. Entonces, Israel es más fuerte, tiene más capacidad de protegerse y el daño en Gaza era mayor que el daño de Israel. Eso también es un hecho importante. Bien. Vamos a pasar ahora. Eso fue el conflicto. Duró 11 días con bastante daño en los dos lados. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del Hamas? ¿Por qué empezaron a lanzar los 7 misiles a Jerusalén? Entonces, prácticamente tienen 5 objetivos principales. Uno de los objetivos principales es hacerse popular en Cisjordania, porque en Gaza ya están controlando. ¿Quién está controlando los palestinos en Cisjordania? El gobierno oficial, que es de la autoridad palestina, con el presidente que se llama Mahmoud Abbas, que lo vimos también acá, este señor. Entonces, ellos tienen el objetivo de ganar las elecciones en Cisjordania, como la hicieron en Gaza, y derrotar el régimen de la autoridad palestina. Entonces, al lanzar misiles directamente a Jerusalén, ellos argumentaron
que son los únicos defensores de la ciudad sagrada Jerusalén, y todavía en mes de Ramadán, acuérdense, ellos argumentan que la autoridad palestina no defiende a los palestinos, y ellos, al atacar a Israel y lanzar misiles a Israel, son los únicos que defienden a los palestinos. Ahora, considerando el hecho que en Cisjordania, hoy en día, sí, la mayoría apoya a la autoridad palestina, pero hay una minoría, nadie sabe cuántos son, de Hamas. Los militantes de Hamas ya se encuentran en la Franja de Gaza y quieren derrocar al gobierno palestino. Quiere decir, hay un conflicto y una pelea entre ellos. Entonces, esto fue el primordial objetivo del grupo terrorista. Quiere decir, demostrarle a la población de Cisjordania que está controlada por el gobierno palestino de la autoridad palestina, que ellos son los que les protegen. Y con el objetivo político de cuando va a haber elecciones, porque él canceló las últimas de junio, cuando va a haber elecciones, ellos tienen una buena oportunidad de ganar las elecciones y apoderarse de Cisjordania. Bien. Y fíjense otro punto importante. Este objetivo no tiene nada que ver con Israel. Es una pelea interna entre Hamas, el grupo terrorista Hamas, y la autoridad palestina, que es el gobierno legítimo de los palestinos. Entonces, es un conflicto entre ellos y por eso empezó el conflicto con Israel. Pero aparentemente no tiene nada que ver con Israel. Bueno, el segundo objetivo era atraer otra vez la atención mundial al problema palestino. Ustedes saben que últimamente, con el acercamiento de algunos países árabes, con una alianza con Israel, por la amenaza de Irán, otra vez, Irán está amenazando a Arabia Saudita, a los Emiratos Árabes. Entonces, se empezó a formar una alianza de Israel con algunos países árabes moderados. Entonces, con este conflicto, querían otra vez llamar la atención al conflicto palestino y atraer la opinión pública mundial a este conflicto. El tercer objetivo era mermar los últimos acuerdos que se llaman acuerdos de Abraham, que eran entre países, lo que mencionamos ahora, entre países árabes moderados e Israel. Querían ellos obstaculizar esta alianza. Otro objetivo muy importante y principal que fue introducido a ellos por Irán, otra vez vean que Irán está involucrado en esto. Ustedes saben que en este mismo mes de junio hay conversaciones de nuevo tratado nuclear con Irán, entre los europeos y Estados Unidos con Irán. Entonces, al incendiar un conflicto en Medio Oriente, se desvía la atención de los tratamientos y de los tratados del tratado nuclear con Irán que se llevan a cabo en esos días en Bruselas, en Bélgica, en Europa. Entonces, los iraníes le dijeron a Hamas, mira, encienden otro conflicto importante en Medio Oriente para que la opinión pública se desvía de las negociaciones que no son hasta la fecha exitosas entre los iraníes y los europeos. Y el último objetivo es debilitar su enemigo, Israel, a través de un conflicto bélico, con imponer daños a ciudades israelíes, etcétera, etcétera.
Y esos son los objetivos. Bien, vamos a seguir porque el tiempo nos está agotando. Quiero hacer una mención nada más de la ley internacional vigente. Mira, según la ley internacional vigente, dice que un ataque deliberado a una población civil es un crimen de guerra. Y por otro lado, atacar un objetivo civil que contiene dentro de él mismo alguna instalación militar es un legítimo perfectamente. En otras palabras, si hay un edificio civil que tiene dentro de su sótano, por ejemplo, un almacenamiento de misiles o unos lanzadores de misiles, si alguien ataca este edificio civil, es no es un crimen de guerra porque este edificio civil o esta instalación civil contiene una instalación bélica. Y eso dice la ley. Ya dijimos que jamás deliberadamente, cuando empezó a atacar con misiles a Israel, apuntó los misiles a ciudades israelíes, no al ejército israelí, no a bases del ejército, sino a ciudades, a civiles inocentes. Hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el punto de lanzamiento de esos misiles eran edificios civiles, colegios, hospitales, instalaciones civiles en general. Les quiero mostrar por un ejemplo nada más. Usted ven acá un edificio. Ese es un edificio de lujo en un barrio de los mejores barrios de Gaza. En el piso sexto de este edificio hubo una comandancia, un centro de comunicaciones y de comando del grupo terrorista Hamas. Israel, cuando destruyó este edificio, les voy a mostrar, fíjense acá. Mostly full of media offices, Fíjense con qué including the media offices precisión of the Hamas-run TV station Al está Aqsa, and there were warning cayendo missile este strikes, and then edificio. Allison, an Israeli airstrike Fíjense took bien. the entire building down. And Ahora that en is the esta video that parte. Prime Minister Netanyahu tweeted, and he congratulated the IDF on that. Allison, I also want to Hay say una this happened to us explosión last aquí night too. abajo We just got new y numbers. está So actually, the cayendo el numbers are already edificio. outdated in your intro. We just learned that 65 people in Mientras el Gaza have been edificio killed, including principal, 16 children. ¿sí? O los edificios Molly, I feel like that's just a aledaños, testament to what's going on there. Every time I see you on. bueno, no tienen ningún daño. Entonces, Israel hoy día tiene la capacidad de destruir un edificio con un mínimo daño colateral. Quiere decir, sin destruir edificios que están al lado. Y tratando de hacerlo, en este caso, por ejemplo, llamaron a los habitantes de ese edificio por teléfono. Imagínense la información y la inteligencia que tenían. Llamaron a todos los vecinos del edificio, fuera del sexto 6 también, del piso 6, y les dijeron, tienes que evacuar el edificio durante 40 minutos, porque se va a destruir. Y realmente todos los vecinos del edificio salieron. Me imagino que los de Hamas también salieron. Y después se destruyó el edificio. En otras palabras, Israel está tratando que no haya muchas víctimas civiles y víctimas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Bien, yo creo que con eso quiero mencionar solamente otro último punto, que es la gran debilidad de Israel en este conflicto. Y con eso vamos a acabar. Mira, Israel tiene una gran debilidad
frente a un conflicto con un grupo terrorista. Y la debilidad es la sensibilidad de todos los gobiernos de Israel de una pérdida de vidas de civiles y también de personas del ejército. En cambio, no tiene capacidad de soportar bajas de civiles y gente del ejército. Políticamente, ningún gobierno de Israel está muy sensible a este punto y no quiere meterse en conflictos que causan bajas. Ahora, en cambio, Hamas es justamente al contrario. Ellos están promoviendo la cultura de los shahidis. Shahidis son los martirios. Entonces, para ellos, una mujer palestina que manda a su hijo a explotarse y suicidarse y matar otras personas, es una cultura de admiración. Es una cultura donde este hijo va a subir al cielo, va a tener 70 vírgenes y además de eso, los grupos de Hamas va a mantener esta familia con $3,000 o $4,000 mensuales durante toda la vida de la familia. Entonces, hay fomentan toda una cultura de mártires para tener gente que es capaz y tiene la voluntad de suicidarse y causar daño. Entonces, frente a una cultura así, que fomenta el suicidio, que fomenta el asesinato, quiere decir, es una guerra que lo llamamos asimilar. Es una guerra que no es asimétrica. Entonces, eso es un punto muy débil de Israel contra un grupo de terrorismo, como cualquier sociedad occidental que tiene la debilidad frente a un grupo terrorista. Lo vemos en Europa, cuando terroristas están secuestrando y matando, por ejemplo, periodistas en Francia, en París, el famoso periódico, o cuando degollaron un profesor de la universidad que insultó a Mahoma, al profeta. Quiere decir, una sociedad civil es débil frente a un grupo terrorista que tiene otra mentalidad, otros métodos y está dispuesto de sacrificar su gente para lograr sus objetivos. Y con esa debilidad de Israel, y no solo Israel, es un ejemplo, pero toda la sociedad occidental tiene esta misma debilidad. Quiero terminar la conferencia, soltar el micrófono y abrir la sesión a cualquier pregunta o comentario. No sé si tienen y quieren preguntar. Muchas gracias, Rubén, siempre muy interesante. Entonces es un conflicto que no termina porque jamás no tiene miedo a morir, así educan a sus hijos, así crecen con ese odio, así es que nunca va a terminar el conflicto. Exactamente, es una excelente observación. Mientras existen madrasas, y quiero decir otra cosa muy importante. El grupo terrorista o los hermanos musulmanes, que es un grupo más grande, el grupo Hamas es parte de los hermanos musulmanes, pero los hermanos musulmanes con mucha habilidad pusieron mucho énfasis en construir escuelas que le llaman madrasas y mezquitas. Entonces, el occidente ignorante no entendió que este grupo, los hermanos musulmanes, están tomando tareas sociales como construir escuelas y construir mezquitas con un objetivo muy importante: educar una futura generación de mártires. En estas madrasas que llaman ellos, están educando toda una generación de gente con la mentalidad yihadista que conocemos, con la guerra de yihad. Entonces, pero el occidente lo vio como un movimiento social progresista y dijeron, mira,
Los hermanos musulmanes son un movimiento social progresista que ayuda a la población y por eso tenemos que ayudarlos. Y es un gran error. Por ejemplo, en Egipto están fuera de la ley porque los de Egipto saben muy bien quiénes son los hermanos musulmanes. Lo que no lo saben son los franceses y los belgas. Bueno, entonces tu comentario es muy cierto. Mientras hay personas educadas en tal forma que están dispuestos de suicidarse y de solo para matar infieles, nunca se va a acabar ese conflicto, no solamente en Medio Oriente, sino en todo el mundo. Y vemos actos terroristas en el metro de Londres, en Francia y en toda Europa y en Estados Unidos también. Sí. Podríamos invitarlos a ver algún evento terrorista aquí cerca del Palacio Nacional, ¿no? Rubén. Bueno, sí, sí, pero el punto que está Tú conectado. contáctame y yo me encargo. Está bien. Sí salió un meme, como siempre, muy ocurrente, con el desafortunado homicidio del presidente de Haití, que decían que si nos podían pasar los contactos. Así es. Pero quisiera mencionar otro No, punto. lo que es increíble es como, digo, a mí me asombra. Exacto. Exacto. Pero otro punto que quisiera mencionar es la debilidad de las democracias. Mira, jamás se apoderó de la Franja de Gaza con elecciones democráticas y el resultado terminó ser un régimen de terror, terrorista, etcétera, etcétera. Pero no vamos muy lejos. Hay otros regímenes dictatoriales, vean Venezuela, vean Cuba, vean otros, Cuba no, pero Venezuela, que fueron elegidos democráticamente. Quiere decir, los dictadores se apoderan de un sistema democrático y una vez apoderándose del sistema, están haciendo lo que quieren. Quiere decir, el sistema democrático es débil, tiene debilidades y tiene puntos débiles y hay que tratar de mejorarlo y no dar la oportunidad que regímenes dictatoriales absolutos se apoderan de la democracia y terminan con una dictadura. Eso es otro punto importante. Sí, qué terrible. Y termina un conflicto, comienza otro, y es el cuento de nunca acabar. Latinoamérica siempre tiene un foco rojo, 2, 3 focos rojos, definitivo, sí. Así es. Pero digo que lo que es increíble y asombroso es cómo ya viven con los misiles, o sea, que ya los misiles formen parte de su vida. Sí, de su educación, ¿no? O sea, ¿verdad? eso es lo que tú dices. Imagínate que es como si tuviéramos o una mesa, caray. Exactamente. Sí, parte de su educación, sí. Es como llevar una clase y ya no digas en la universidad, digo, me imagino que desde la primaria los educan, ¿verdad? Sí, qué terrible. Exactamente. Podemos ver en escuelas de ellos que le llaman madrazas, los niños no juegan con juguetes, están jugando con rifles y están entrenando aprendiendo a disparar. desde 3, 4 años. Lo que dijo Marlene es muy cierto, es algo increíble. Y mientras no se cambia el sistema educativo en esta parte, muy difícil que van a cambiar la gente porque están formados en esta forma. Así es, sí. Muy Oye, triste, pero muy cierto, desafortunadamente. digo, no sé si, creo que no lo dijiste al principio, mencionabas que Israel se había salido de Gaza de manera unilateral y porque ellos querían, ¿no? ¿Por qué fue que se salieron? Bien, por en Israel hubo una época de tranquilidad, pero cuando el grupo de Hamas, que siempre existía allá, siempre lanzaron
ataques contra los mismos asentamientos dentro de la Franja de Gaza. Quiero volver a mostrar el mapa. Mira, todos estos eran kibutzim y colonias israelíes. Entonces, Israel llegó a una conclusión que el costo económico y político de mantenerse y proteger a esas personas, a los judíos que vivieron en la Franja de Gaza, era demasiado alto. Y también por otra idea, que una vez que los palestinos tengan su estado, su país, porque Gaza es un país de ellos, va a llegar la paz y la tranquilidad. Ellos ya no van a pelear, no van a contra Israel, porque ya tienen su país y van a fomentar ahora la población de ellos. Resultó ser un error, pero eso no se sabía en ese entonces. Al momento que salió Israel unilateralmente de esta franja, el grupo terrorista se apoderó de su país, que es su país hoy día, atacando a Israel, y no creen que la población de Gaza está contenta. Es una población que sufre hasta hambruna. Faltan papel higiénico, falta jabón, igual como en Cuba. Igual como en Cuba. Tienen electricidad 4 horas al día, nada más. En fin, es otro pueblo que fue secuestrado por su gobierno. No ha habido elecciones, o sea, hubo una elección en la que se apoderó este grupo y no ha vuelto a haber elecciones. Exactamente, exactamente. Es otro pueblo secuestrado por su gobierno, como el pueblo venezolano hoy en día. Igual, es el mismo ejemplo. Y la gente no aprende, porque la gente no conoce la política internacional y la geopolítica. Entonces, cuando la gente vota, sin mencionar lugares y nombres, en otros países, por un gobierno que podría ser dictatorial, es un gran peligro, pero para mí eso puede suceder por una ignorancia de lo que pasa en el mundo, porque hay muchos ejemplos de lo mismo, no uno ni dos. Y con eso no quiero aumentar más. Sí, qué terrible. Queremos no ser el ejemplo siguiente. Sí, qué terrible, de veras. Sí.